Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Bienvenidos al episodio 253. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 7 de Filosofía Política. Hoy nos toca dar una reflexión sobre los contractualistas, estos filósofos que hablaron sobre el contrato social. Y a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado comprender cómo debe organizarse la vida común, cómo debe organizarse la sociedad. Hemos visto que Platón, en el libro de la República, trataba este problema de cómo sería la mejor forma de gobierno. Y para Platón, la mejor forma de gobierno es la que la dirige el rey filósofo. El rey filósofo, una vez que conoce la verdad, va al mundo de los hombres y actúa acorde, conociendo la verdad o el bien. El bien hace buenos a los hombres, pero el bien en Platón no es algo moral, no es lo bueno, sino que el bien es lo referente a la divinidad, a aquella realidad última de la cual emana todo. En ese sentido, Platón denominaba esto el bien y le da una referencia como el sol, porque del sol salía todo, ¿no? De la misma forma, del bien salía todo, salía la luz y iluminaba todas las cosas, ¿no? Y lo que veíamos como justicia, como cosas en el mundo, eran simplemente copias del bien, no eran el bien en sí mismo, ¿no? Y las ideas que teníamos de libertad, justicia, lo bueno, lo malo, provenían del bien y no como nosotros lo concebíamos, como la justicia es esto, o el bien es esto, o la libertad es esto y esto, ¿no? Todos los conceptos que tengamos nos igualan a el concepto de bien, o el concepto verdadero de las formas puras. En ese sentido, el rey filósofo que conocía este bien podía dirigir de acuerdo a la verdad, al bien, porque él conocía lo que era la justicia verdadera, lo que era la libertad verdadera, lo que era todo lo verdadero que salía del bien. En ese sentido, ha tratado de explicar cómo sería la mejor forma de gobierno. Y en ese entonces teníamos las polis, que eran ciudades pequeñas, y Platón mencionaba que cada polis debía tener 5.030 personas, y que si se excedían de este número de personas habrían conflictos sociales donde serían básicamente no manejables. En una ciudad actualmente pueden haber 10.000, bueno, no 10.000, 10 millones de habitantes en una sola ciudad, y esto genera mucho caos, mucha consecuencia negativa para los habitantes de esas ciudades. Y vemos que es algo muy interesante que cada polis tenía que tener ciertas reglas propias para ellos mismos. Eran estados, ciudades-estado, y todos actuaban por el bien común. El bien común surge como concepto con Aristóteles, que es discípulo de Platón. Entonces Aristóteles más bien pensaba que la aristocracia era la mejor forma de gobierno, o sea,
el gobierno de los mejores. Y él creía que una persona moldeaba su destino o su vida de acuerdo a cómo ésta pensaba. El pensamiento corresponde a un hábito, el hábito corresponde a una forma de vivir y la forma de vivir corresponde a todo lo referente a la experiencia consciente que podamos tener. En este sentido, el pensamiento era muy importante para él y tenía un fin teleológico, o sea, la felicidad para Aristóteles, viviendo en esta sociedad, era vivir encontrando o buscando la eudaimonía, que la eudaimonía es la búsqueda de la felicidad. En ese sentido, nosotros somos felices, menciona Aristóteles, cuando encontramos el término medio, cuando estamos dentro del término medio. Y da un ejemplo, ¿no? El temerario y el temeroso, o el cobarde. Entonces la valentía se encuentra en el medio de lo temerario y de lo cobarde. Entonces, en cada momento, en cada circunstancia, va cambiando el contexto donde vamos viviendo y tenemos que encontrar el término medio en estas situaciones, ¿no? Un temerario podría ser imprudente cuando va a la guerra solo frente a 30 hombres, y lo mismo un cobarde que se esconde y no va. Entonces el hombre prudente, el hombre valiente, sería aquel que pelea cuando debe pelear y no pelea cuando no debe pelear. En ese sentido existe un tipo de término medio o prudencia, como él denomina, que hace que las acciones sean morales y evita que se cometan injusticias, tanto de forma aparentemente buena como también mala. Esto es muy importante porque marca un antes y un después para toda la filosofía, porque ya no importa una ley deontológica o universal, sino que importa más bien un tipo de regla individual, regla de prudencia, una regla teleológica de los fines, ¿no? Si hago este acto, el fin que corresponde a este acto es virtuoso o no es virtuoso. Entonces, si no es virtuoso, no lo hago. Y esto se puede aplicar en diferentes contextos, ¿no? En cambio, si pensamos que el valiente es el que se enfrenta a todo sin reparo, entonces termina siendo un imprudente cuando no revisa que las consecuencias de los actos lo pueden matar, y al matarlo no puede defender a su familia. En ese sentido, existe este término medio que resulta interesante en diferentes contextos, donde se busca la prudencia como una moral perfecta, ¿no? Una buena moral. Y bueno, después se pasa a la autoridad papal, donde existen mandamientos que se tienen que cumplir y que son universales y necesarios. Entonces se habla de una ética deontológica, donde en sociedades se busca este tipo de regla universal, hablemos de un contexto medieval, donde se quiere alcanzar una vida virtuosa, y por ello existen muchas reglas, y también por este absolutismo existe un tipo de agresión, un tipo de violencia frente a otras posturas de moral, de vida, de ver el mundo, no solo a nivel espiritual, sino a nivel de prácticas sociales. Entonces,
llegan más adelante, mucho más adelante, después del cambio del paradigma de la ciencia, después de todo el enfoque de la transformación epistemológica, llegan los contractualistas. Aquí tenemos a Thomas Hobbes, John Locke y Jean Rousseau. Ellos ofrecen modelos distintos pero complementarios para pensar el vínculo que existe entre el individuo y la sociedad, ¿no? A través del contrato social, ellos llegan a un acuerdo racional entre las personas libres e iguales que dan origen a la autoridad legítima y definen el límite del poder político. Y este enfoque cambia radicalmente la manera en que entendemos el gobierno, ya no como un derecho divino o una imposición a la fuerza, como una conquista o guerra, sino más bien como el resultado de un pacto voluntario destinado a proteger la vida, la libertad y el bien común. Entonces, este contrato social es como una abstracción de un consenso universal que nos sirve para crear un estado en común, para vivir, para que se justifique un tipo de gobierno legítimo. Y en este sentido llega el primero de todos, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nace en 1588 y parte en 1679 y tiene una visión un poco dividida sobre la naturaleza de la naturaleza humana. Muchos lo van a interpretar a Hobbes como diciendo que Hobbes ve al hombre como malo en sí mismo, ¿no? El hombre, una visión pesimista del estado de naturaleza en el hombre. Pero ya vimos que en el texto de Thomas Hobbes menciona: el hombre es lobo para otro hombre y no hombre cuando desconoce al otro. Entonces, pero cuando conoce al otro es hombre para el hombre y no un lobo para el hombre. Entonces, aquí nos habla de una cosa profunda que muchos no quieren. Bueno, no es que no quieran, no, es que tal vez no. Es que se enseña de esa forma, y cuando se enseña de esa forma no hay manera de que tengan tiempo, interés en revisar los textos, y por ello es algo que va a ser perjudicial para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento crítico, pero también es entendible porque Thomas Hobbes pasa a la historia con John Locke, que es mucho más actual, el pensamiento que tiene es más actual, porque nos habla de derechos naturales, estos derechos naturales que dan origen a los derechos universales, ¿no? Pero Thomas Hobbes, cuando dice que el hombre es lobo de otro hombre y no hombre cuando desconoce al otro, nos dice también que cuando conoce al otro por medio de, se conoce a sí mismo por medio del conocimiento de los otros, puede llegar a ser una persona buena. Pero en la sociedad en la que vivía Hobbes, el hombre era malo por naturaleza porque no tenía este conocimiento de sí mismo por medio de otros. Entonces, el ser humano es egoísta por naturaleza y busca su propia supervivencia, lo que lo lleva a pelear contra todos. Pero ¿por qué? Ya. Hobbes se dio cuenta que en las sociedades había un cierto tipo de meta aspiracional. Entonces, cada vez que eran metas compartidas, las esperanzas de estas metas, uno llegaba pero los demás no, o de 10, 2 llegaban y los demás no. Entonces había un tipo de origen de enemistad frente a todos los hombres cuando el otro llegaba y el otro no llegaba. Entonces se dio cuenta que había un conflicto ahí, ¿no? Y por eso se originaba, por eso era egoísta el hombre, y por eso se originaba la guerra de todos contra todos. Y
no pasaba lo mismo cuando se conocía, ¿no? Cuando se alegraba, tenía este conocimiento de sí mismo por medio del otro. Cuando este llegaba, se alegraba porque uno había llegado a esa meta. Entonces trataba de decirnos que tenemos que tener un pensamiento mucho más amplio, mucho más empático, por así decirlo, tener este conocimiento de nosotros mismos por medio de los otros. Y si esto ocurre en viceversa, todos tendríamos, seríamos más empáticos y por lo tanto no entraríamos en una guerra de todos contra todos, sino de todos en contribución de todos. Y en ese sentido se dio cuenta de esto Thomas Hobbes, y básicamente teníamos que justificar un estado donde para evitar lo caótico teníamos que ceder nuestro poder y nuestra libertad, y la vida del hombre era solitaria, era pobre, era brutal, era corta en el estado de naturaleza. Entonces el contrato social surge del miedo al conflicto. Entonces los individuos ceden todos sus derechos a un soberano absoluto para garantizar la paz y el orden, ¿no? Y es un gobierno autoritario donde tiene que evitar a toda costa que se vuelva el estado de violencia y caos que aparentemente está inmanente en la naturaleza humana. Y entonces el soberano tiene este poder absoluto y no puede ser desobedecido, tampoco destituido, ¿no? Y este soberano es el resultado del contrato social, no es parte del contrato social lo que lo protege de las represalias o de las cosas que se puedan hacer para este autoritarismo, este gobierno autoritario. Entonces estaba bien justificado, estaba bien protegido y estaba también bien sustentado. En este caso las monarquías, que en ese momento habían reyes, entre otros gobiernos, ¿no? De familias ricas o de herencias, reyes herederos. Bien, luego nace John Locke más o menos en 1632 y parte en 1704. Básicamente no eran, por así decirlo, tan lejanos generacionalmente Thomas Hobbes y John Locke, pero recordemos que en 20 años puede cambiar mucho una civilización como la pasa la sociedad actual, ¿no? Esa transición que ocurre entre la década de 1900 a 2010 o 2015 es sumamente revolucionaria, amplia, inentendible, donde la tecnología se vuelve un factor casi importante en el ámbito social, casi importante como de electricidad en el ámbito social, porque todo está digitalizado, ¿no? Existen bases de datos de todos los estados en servidores que evidentemente sirven para controlar a la sociedad. Existe una comunicación masiva, globalizada. También existe inteligencia artificial, o sea, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la tecnología en general ha conllevado un cambio de paradigmas sociales muy importantes. Las guerras que se hacen con los drones, los misiles balísticos autodirigidos, entre otras cosas, corresponden todo esto a un tipo de cambio completamente, inclusive abarcador hasta el contrato social, ¿no? Los orígenes del contrato social. Ahora seguramente filósofos están creando un nuevo tipo de contrato social que unifique a las tecnologías y a los desarrollos de la humanidad en este sentido. Bien, en este caso, John Locke, como no era tan lejano de Hobbes, se dio cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que el hombre en estado de naturaleza tenía ciertos derechos innatos en él mismo, porque era bueno en sí mismo, ¿no?
los seres humanos en este estado de naturaleza, en este estado de vivir sin una sociedad, eran racionales y eran capaces de convivir, pero necesitaban ciertas reglas claras, ciertas reglas específicas que ellas mismas moldeaban por medio de la razón, ¿no? Se automoldeaban, la razón mismo automoldeaba estas reglas que mantenían el orden, ¿no? Y de esta manera se veía al hombre desde una perspectiva optimista. En este sentido, el Estado, para cerrar ese tema de la naturaleza humana, este hombre tenía las reglas claras de respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y en este sentido se crea el Estado, un estado de libertad y también de igualdad, pero tenía la inseguridad de que se violaran estos derechos, ¿no? Y teníamos que ceder nuestro poder para proteger estos derechos, ¿no? Entonces que la razón misma había automoldeado para su convivencia. En este sentido surge el Estado para proteger los derechos naturales de todos de forma igualitaria para cada persona. Entonces el gobierno era limitado, ya no era autoritario, que servía para evitar el caos y la violencia, sino que servía ahora con John Locke para proteger los derechos naturales, y el poder político debía ser controlado por las leyes, y si violan el contrato social, o sea, hacer proteger los derechos de vida, libertad y propiedad, los derechos naturales, podían los ciudadanos reemplazar al gobierno, ¿no? Entonces yo lo mencionaba que este tipo de gobierno debía ser dirigido por una persona o un senado o un grupo de personas, pero que su misión era proteger los derechos naturales. Entonces vemos que es un gobierno limitado y que puede ser cambiado de forma repentina si no cumple su función. Pero con Thomas Hobbes era supremamente autoritario y tenía el poder absoluto. Y en este sentido, ya se conoce los conceptos ya se tiene un paradigma de que tenemos derechos, de que las personas ya no son feudos o esclavos de un rey, ni pertenecen a un reino, sino que cada uno tiene derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad. Y aquí surge un cambio de paradigma supremamente interesante para este periodo, pero también para el periodo posterior, donde llega Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nace en 1712 y fallece y parte en 1778. Es un poco posterior a Thomas Hobbes e incluso a John Locke, porque recordemos que nace básicamente 6 años después de Thomas Hobbes, de John Locke. Entonces Rousseau vive un tiempo completamente diferente y él tenía esta visión de que el ser humano era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompía, ¿no? Y que en estado de naturaleza el ser humano era bueno, pero había sido corrompido por la propiedad. La propiedad privada había sido el causante de toda la desigualdad en el hombre y por ello criticaba mucho este aspecto. En el estado de naturaleza, el hombre era libre, pacífico, igualitario, aunque tenía este carácter de no civilizado. Y en este sentido, el contrato social se había creado entonces para proteger la propiedad ante todo. No los derechos
y tampoco para evitar el caos, sino para proteger la propiedad, ¿no? El que se construya, bueno, entendamos como propiedad un tipo de soberanía, un tipo de autonomía, un tipo de voluntad general. La propiedad no solo es el hecho de que algo te posea, sino es el hecho de buscar mecanismos que puedan autoprotegerte a ti mismo siendo una propiedad, ¿no? Me refiero, Rousseau veía que John Locke había puesto a la propiedad primero. Para John Locke el trabajo era correspondiente a la propiedad, ¿no? Era análogo a la propiedad. Si había un lugar descarpado, uno se ponía a trabajar y el trabajo le brindaba el título de propiedad. Y igualmente pasaba con el comer, con el vivir. Entonces Rousseau se da cuenta de esto y él ve que la propiedad privada causa un tipo de corrupción en la naturaleza humana y menciona que tenemos que construir una comunidad basada en la voluntad general y la soberanía popular. O sea, nosotros tenemos que perder un poco de libertad para autogobernarnos, para buscar un tipo de democracia radical. Y en este sentido, la propiedad correspondía a este tipo de derecho de crear tu autolegislación, crear tu estado, tener participación en la creación de tu estado o de tu comunidad, las leyes de tu comunidad, ¿no? Y correspondían todo esto a la voluntad general, que era la propiedad de todos. En este sentido, veía Rousseau que ya no hay que pensar en un gobierno que se limite a las leyes naturales, ni tampoco un gobierno que evite el caos del estado de naturaleza y violencia en el hombre, sino que hay que buscar lo democrático, pero una democracia completamente diferente a todo lo que se había visto antes, una democracia basada en la participación activa de todos los miembros. El pueblo tenía que ser soberano y poder emanar de él una voluntad popular, una voluntad colectiva al unísono, ¿no? Y estaba en contra de la participación, de la representación, ¿no? Por ejemplo, cada ciudad, por ejemplo, proponía un tipo de hombre, correcto o no correcto, no importaba, sino que le brindábamos a él nuestra forma de pensar y él tenía que luchar por esta forma de pensar, pero realmente no era correspondiente a una democracia radical o una democracia buena, sino que la democracia correcta, bien entendida, es la participación de todos los ciudadanos. En ese sentido, no se podía hacer esto sin la tecnología. Con la tecnología, ahora cada uno puede votar una ley que le convenga, no le convenga, que le convenza, no le convenza, pero tiene la información y tiene esta pérdida de libertad para la autocreación de un propio gobierno que él mismo está eligiendo. Y en este sentido, ese concepto de democracia es el que se debería aplicar con la tecnología, ¿no? Pero evidentemente vamos a seguir viviendo un tiempo más. Esto se va a acabar de todas formas, ¿no? Pero vamos a vivir de esta forma, donde los individuos van a tener representación parlamentaria y no una participación real para la autocreación del Estado. Y en este sentido, para Rousseau, el pueblo tenía que ser el soberano y el poder tenía que emanar directamente de la voluntad colectiva, pero al unísono. Él mencionaba el concepto de cuerpo político, ¿no? Esto se refería a que la pequeña parte de tu cuerpo tenía también el mismo derecho que cualquier parte del cuerpo. Era una soberanía del pueblo, una democracia radical.
En este sentido existen reflexiones en cada uno de los contractualistas. Por ejemplo, en Thomas Hobbes se critica profundamente y se habla muchas veces la visión negativa que tuvo el ser humano, donde los humanos son movidos por el miedo, el egoísmo y la necesidad de sobrevivir, y por eso propone este poder absoluto que los contenga, ¿no? Y muchas veces esto conlleva a pensar al ser humano como alguien incapaz de sentir empatía por los otros, ¿no? Y hay muchos casos en los que la empatía es innata en el hombre, ¿no? Como en los experimentos psicológicos donde los bebés ayudan a personas sin que sean movidas por algo exterior, o sea, incitados por sus padres o por una alerta y demás, ¿no? Sino naturalmente ellos son empáticos, y evidentemente de esta forma hay críticos que hablan en contra de Hobbes. En Locke, en cambio, que tiene una visión más optimista, cree que las personas pueden vivir en una relativa paz si se protegen ciertos derechos fundamentales, ¿no? Y también se tienen que reconocer reglas claras, ¿no? Porque si no se reconocen estas reglas claras, podrían surgir conflictos. Evidentemente, cuando se habla de reglas, se habla de un tipo de autoritarismo, también de este tipo de pensamiento liberal, ¿no? Donde no puedes imponer una regla porque violas la libertad. Entonces, de este punto surgen críticas a cualquier tipo de gobierno que establezca reglas, porque a veces pueden surgir conflictos. Pero con Rousseau, que va un poco más allá, él afirma que el ser humano es originalmente bueno y que ha sido corrompido por la civilización. Y dice esto porque estamos hablando de la época de la Ilustración, ¿no? Donde estaban surgiendo la ciencia, Newton, Laplace, Galileo, artistas, músicos, la cultura europea. Se pensaba que esta era la evolución más alta del ser humano, era el sumum de la naturaleza humana. La naturaleza humana ya ha llegado a un nivel muy profundo y muy desarrollado de sí mismo. Pero Rousseau se da cuenta de que está bien, pero no estamos viendo que vivimos en una sociedad que se mueve por apariencias. No estamos viendo que vivimos en una sociedad que se mueve por el amor propio, por los honores, por la validación social, por todos estos condicionamientos que las mismas ciudades, la misma civilización nos ha impuesto a nosotros y nos ha moldeado. Entonces estamos alienados a este tipo de vida, pero en sí no somos, hay defectos, hay errores y no somos perfectos como se creía. Entonces su crítica va dirigida no solo al poder político, sino a todas las estructuras sociales, a la estructura social de su tiempo, de su contexto, que generaban cualquier tipo de desigualdad, ¿no? Había muchas desigualdades y esas desigualdades eran originarias de una civilización que en el estado de naturaleza no se podía ni pensar en un tipo de desigualdad. Y en ese sentido tiene mucha razón, pero también tiene críticas de por qué tú puedes afirmar que el ser humano es bueno por naturaleza y evidentemente no puedes ir al pasado y ver ver originariamente si ha sido bueno o ha sido malo el ser humano. Entonces tiene una crítica también tipo, con Hobbes es diferente la crítica, pero con Rousseau es específicamente sobre el origen de la naturaleza humana. Bien, entonces
contrato social en Hobbes es de un pacto de sumisión. El contrato social en John Locke es un acuerdo de protección. Y en Jean-Jacques Rousseau, el contrato social es un pacto de transformación. En este sentido, el pensamiento de Thomas Hobbes crea estados absolutos y justifica también estados absolutos donde no existe una división de poderes, donde la obediencia garantiza la paz. Hablamos de estados socialistas en muchos casos, o Corea del Norte, donde existe este tipo de gobierno limitado, pero que ven al mundo occidental como algo negativo y del cual tienen que protegerse. En este sentido, John Locke, no más adelante, sino que se propone estados liberales, estados con separación de poderes, leyes justas, soberanía popular limitada, y evidentemente hablamos de un estado como Estados Unidos, ¿no? Donde existe una separación de poderes, cada estado tiene su ley, tiene sus leyes propias, tiene una soberanía popular limitada también. Y recordemos que Thomas Jefferson, cuando cita la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tiene relación con los planteamientos de John Locke sobre los derechos naturales de vida, vida, libertad y propiedad. Con Thomas Jefferson vemos que es vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Bien, Rousseau ya también propone un estado completamente democrático y que sea radical, ¿no? Y podemos encontrar esto en países, muy pocos países, ¿no? Suiza, también países pequeños como El Salvador, no El Salvador, aunque podríamos decir que El Salvador es un referente también a esto, porque corresponde a un tipo de democracia donde no existen protestas sociales, sino que todos están de acuerdo en ciertos tipos de puntos que hay que ir en contra de ellos, ¿no? Como la delincuencia, las pandillas y las extorsiones y demás, ¿no? Hay un tipo de democracia radical donde todos están de acuerdo en erradicar esto, ¿no? Y básicamente el pueblo gobierna directamente y toda ley nace de esta participación activa del ciudadano, que básicamente se ve en pocos países. El primer país que en vez de congresistas o de un congreso o un senado tenga un referéndum, o el mismo pueblo puede elegir sus leyes, va a ser un país democráticamente radical, y por lo tanto va a ser un país completamente rousseauiano, por así decirlo, ¿no? Que sigue los pasos de Rousseau. Bien. Hay que hablar ahora de la libertad. La libertad, con Thomas Hobbes, se sacrifica casi por completo por la seguridad. Con John Locke, la libertad se conserva en tanto no se viole la ley natural y es protegida por el gobierno. Con Rousseau, la libertad, o la verdadera libertad, solo es posible en una comunidad donde todos obedezcan a leyes que uno mismo ha creado, ¿no? Que uno mismo ha formulado, ¿no? En este caso, cuando hablamos de uno mismo, hablamos de un tipo de consenso social donde todos estén de acuerdo en algo. Un tipo de democracia unísona, donde no haya casi nadie que diga lo contrario de lo que se está votando, ¿no? Esto se llama más adelante contractualismo social, propuesto por Scanlon. Él proponía, él proponía que lo verdaderamente bueno y correcto es hacer un tipo de un tipo de leyes morales
donde todos estemos en un consenso de que esto sea bueno y nadie debe decir lo contrario porque la razón no le permitiría decir lo contrario. Entonces, este constructivismo moral sostiene que una acción es moral si no se puede refutar por medio de la razón, ¿no? Si es razonablemente bueno para todas las personas y nadie puede refutarlo, es una acción buena, independientemente de las consecuencias, independientemente de cualquier preferencia de lo bueno y malo que podamos tener. Simplemente la razón misma nos invita a decir que eso ha sido bueno en ese contexto en específico, en esa situación en específica, y se llega a decir que es una acción correcta. Entonces, de esta forma, la democracia verdadera sería parecida a esto, donde nadie podría decir que es una tiranía, un gobierno o una ley injusta si todos estamos de acuerdo en esa ley. Entonces, esa es la verdadera libertad para Rousseau. Bien, entonces tenemos que hablar ahora por qué esto es importante o tiene el contrato social alguna relevancia el día de hoy. Y la verdad es que, como hoy estamos viendo, sí tiene mucha relevancia porque sus ideas están presentes en debates actuales sobre democracia y participación ciudadana, derechos humanos, justicia social, legitimidad de poder y desobediencia civil, y críticas al autoritarismo y a la desigualdad económica. Actualmente se usan conceptos de los contractualistas para explicar diferentes fenómenos y para tratar de hablar de cómo mejorar el Estado y, en este caso, la participación ciudadana. Estas teorías tienen una profunda implicación filosófica y sientan las bases para las sociedades modernas. También las ideas sobre el origen del poder, de la naturaleza humana, plantean preguntas sobre la libertad, la justicia, la igualdad, los derechos naturales, y se pueden presentar en contextos donde se discuten la vigilancia estatal, la desigualdad social, el populismo, el cambio climático, la participación ciudadana. Entonces, el contrato social no solo es una teoría histórica, sino que es una invitación constante a repensar qué tipo de sociedad queremos crear, en qué tipo de sociedad queremos vivir, y en tiempos de crisis democrática nos ayuda a definir los principios que nos unen como ciudadanos, creando una vida colectiva, una vida en sociedad. Bien, muchas gracias por escuchar, Dios nos bendiga y nos vemos el día de mañana con la introducción a las teorías de la justicia. Vamos a hablar un poco de John Rawls, que es muy interesante, y Robert Nozick, que proponen un tipo de justicia diferente al que nosotros conocemos o lo que se conoció en toda la historia de la filosofía. Bien, nos vemos el día de mañana, cuídense todos, hasta el día de mañana.